Si me amas de verdad, huye conmigo esta noche, susurró Isabela mientras sus lágrimas caían sobre la carta arrugada que sostenía entre sus manos temblorosas. Joaquín Herrera la miró desde el otro lado de la ventana de la hacienda, su corazón destrozándose al ver el dolor en sus ojos oscuros. Sabía que esas palabras cambiarían sus vidas para siempre, pero también sabía que no había vuelta atrás. La carta que Isabela sostenía contenía la confirmación oficial. Su compromiso con Alejandro Morales, hijo del hacendado más rico de Chihuahua, se anunciaría públicamente en 3 días. Era una alianza que don Ricardo Villanueva había planeado durante meses. Una unión que consolidaría su poder y expandiría sus tierras hasta convertirlo en el hombre más influyente del norte de México. Joaquín apretó los puños, sintiendo cómo la impotencia le quemaba las entrañas. Él era solo un vaquero, hijo de un peón que había trabajado toda su vida para la familia Villanueva. No tenía tierras, no tenía oro, no tenía más que su honor y el amor que sentía por la mujer que ahora lloraba ante él. «Isabela, mi amor», murmuró, acercándose cautelosamente a la ventana. La brisa nocturna traía el aroma de las flores del jardín de la hacienda, mezclado con el olor a tierra húmeda después de la lluvia vespertina. «Sabes que daría mi vida por ti, pero huir, eso significaría vivir siempre huyendo, siempre con miedo. Si me estás viendo desde cualquier parte del mundo, no olvides suscribirte y déjanos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu apoyo significa mucho para nosotros». Isabela se secó las lágrimas con el dorso de la mano, mostrando esa fortaleza que Joaquín tanto admiraba en ella. A pesar de haber crecido en la comodidad de la hacienda más próspera de la región, Isabela nunca había sido una mujer frágil. Había aprendido a montar antes de caminar, sabía disparar mejor que muchos hombres y tenía un corazón tan valiente como el del más audaz vaquero. «Prefiero vivir un día libre contigo que toda una vida como prisionera en una jaula de oro», respondió con determinación. «Mi padre ya ha decidido mi destino, Joaquín. En 3 días me convertiré en la señora Morales, y después de eso nunca más podremos vernos». Joaquín conocía a don Ricardo desde niño. Era un hombre justo, pero implacable, generoso con quienes le servían fielmente, pero despiadado con quienes lo traicionaban. Joaquín había crecido en las tierras de la hacienda San Miguel, había aprendido a lazar ganado, bajo la tutela de los mejores vaqueros del patrón, había demostrado su valor enfrentando pumas, bandidos y las tormentas más feroces del desierto chihuahuense. Pero nada de eso importaba ahora. «¿Y si hablamos con él?», sugirió Joaquín, aunque sabía que era una idea desesperada. «Tal vez, si le explico mis sentimientos, si le prometo trabajar el doble, si...» «No, Joaquín», lo interrumpió Isabela negando con la cabeza. «Mi padre ya me ha dejado claro que mi deber está con la familia. La unión con los Morales no es solo un matrimonio, es un negocio. Sus tierras se extienden hasta Sonora, tienen contactos con compradores en Estados Unidos. Esta alianza podría hacer que nuestra familia controle todo el comercio ganadero del norte». La frustración se apoderó de Joaquín. Durante meses habían mantenido su amor en secreto, encontrándose en el granero abandonado cerca del río, intercambiando cartas a través de María, la sirvienta de confianza de Isabela. Habían soñado con un futuro juntos, habían hablado de construir su propia vida lejos de las diferencias sociales que los separaban. Pero los sueños, por hermosos que fueran, no podían competir contra la realidad del poder y el dinero. «Entonces huiremos», declaró Joaquín con una decisión que lo sorprendió a él mismo. «Esta noche tengo dinero ahorrado, podemos llegar hasta Guadalajara, comenzar de nuevo allá. Conozco gente que puede ayudarnos». Isabela lo miró con una mezcla de amor y miedo. Sabía que su decisión no solo afectaría sus vidas, sino que también desataría la furia de su padre.
Don Ricardo Villanueva no era un hombre que perdonara fácilmente la deshonra, y la huida de su hija con un vaquero sería vista como la traición más grande que podría imaginar. «Si hacemos esto», susurró Isabela, «no habrá perdón posible. Mi padre nos buscará, y cuando nos encuentre, no nos encontrará», la tranquilizó Joaquín, aunque en su interior sabía que don Ricardo tenía recursos y contactos por todo México. «Conozco caminos que solo los vaqueros conocemos, lugares donde podemos escondernos, y si es necesario, cruzaremos la frontera». La idea de abandonar México era dolorosa para ambos, pero Joaquín estaba dispuesto a cualquier sacrificio por estar con Isabela. Había visto cómo otros hombres se conformaban con matrimonios arreglados, cómo vivían vidas vacías por mantener las apariencias sociales. Él no podía imaginar una existencia así. «Necesito tiempo para pensar», murmuró Isabela, cerrando los ojos. «Esto es más grande que nosotros dos, Joaquín. Si huimos, no solo afectaremos nuestras vidas. Mi padre perderá la alianza con los Morales. Los trabajadores de la hacienda podrían sufrir las consecuencias de su ira. El mundo no puede girar siempre alrededor de los deseos de tu padre», respondió Joaquín con firmeza. «Tienes derecho a elegir tu propio camino, Isabela. Tienes derecho a ser feliz». En la distancia, el sonido de pasos sobre la grava del sendero los alertó. Isabela se alejó rápidamente de la ventana y Joaquín se ocultó entre las sombras del jardín. Era don Ricardo, que regresaba de su reunión nocturna con los capataces. Su silueta imponente se recortaba contra la luz de la luna, y Joaquín pudo ver la preocupación en su rostro. Los bandidos habían vuelto a atacar. Durante las últimas semanas, una banda liderada por un hombre conocido como El Cuervo había asaltado varias haciendas menores, robando ganado y extorsionando a los hacendados. Don Ricardo había reforzado la seguridad de San Miguel, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los bandidos intentaran algo más audaz. Cuando don Ricardo desapareció en el interior de la casa, Joaquín se acercó nuevamente a la ventana. Isabela lo esperaba con una expresión de determinación que él conocía bien. «Esta noche no», susurró ella. «Pero mañana por la noche, después de la cena de compromiso, cuando todos estén celebrando, esa será nuestra oportunidad». Joaquín asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sabía que estaban a punto de cruzar una línea de la que no podrían regresar jamás, pero cuando miró los ojos de Isabela, llenos de amor y determinación, supo que no había otra opción. «Te esperaré junto al río, donde siempre nos encontramos», prometió Joaquín. «Ten listo solo lo necesario. El viaje será largo y peligroso». «Estaré lista», aseguró Isabela. «Por primera vez en mi vida, estaré tomando una decisión que realmente quiero tomar». Joaquín se alejó en silencio, su corazón dividido entre la emoción y el terror. Sabía que las próximas 24 horas serían las más largas de su vida, pero también sabía que al final de ellas, o sería libre junto a la mujer que amaba, o estaría muerto. La historia de amor más peligrosa del norte de México estaba a punto de comenzar. Mientras Joaquín cabalgaba de regreso a su humilde cabaña en los límites de la hacienda, no podía imaginar que don Ricardo ya sospechaba de su relación con Isabela. Tampoco sabía que El Cuervo y su banda habían recibido una propuesta muy lucrativa: acabar con un vaquero problemático llamado Joaquín Herrera. El destino, como un río turbulento en época de lluvias, estaba a punto de arrastrar a todos hacia un remolino de violencia y pasión del que pocos saldrían ilesos. Al amanecer del día siguiente, Joaquín despertó con una sensación extraña en el pecho. Era como si el aire mismo le susurrara que el peligro se acercaba. Se levantó de su catre, se vistió con su mejor camisa y sus pantalones de cuero, y se dirigió hacia los corrales para comenzar su jornada de trabajo. Los otros vaqueros lo saludaron como siempre, pero Joaquín notó que algunos lo miraban de manera diferente. Era algo sutil, casi imperceptible,
pero después de tantos años trabajando junto a ellos, podía sentir cuando algo había cambiado. «Buenos días, Joaquín», lo saludó Carlos, el capataz mayor. Era un hombre de confianza de don Ricardo, alguien que había dedicado toda su vida a la hacienda San Miguel. «El patrón quiere verte en su despacho después del desayuno». El corazón de Joaquín se detuvo por un momento. Don Ricardo rara vez solicitaba reuniones privadas con los vaqueros, a menos que fuera para reconocer un trabajo excepcional o para enfrentar un problema grave. Joaquín tenía la terrible sensación de que no se trataba de lo primero. «¿Sabes de qué se trata?», preguntó Joaquín, tratando de mantener la calma en su voz. Carlos lo miró fijamente, y por un momento Joaquín creyó ver una sombra de compasión en sus ojos. «Solo puedo decirte que seas honesto con él, muchacho. Don Ricardo respeta la honestidad, incluso cuando la verdad duele». Durante el desayuno en el comedor de los trabajadores, Joaquín apenas pudo probar bocado. Su mente se debatía entre confesar todo a don Ricardo y esperar su compasión, o negar cualquier acusación y mantenerse firme en su versión. Pero sabía que don Ricardo era demasiado astuto para ser engañado fácilmente. Cuando finalmente se dirigió hacia la casa principal de la hacienda, Joaquín sintió que cada paso lo acercaba más a su destino. La casa de los Villanueva era una construcción imponente, con gruesos muros de adobe, techos altos con vigas de madera y patios amplios llenos de flores. Había sido construida por el abuelo de don Ricardo, y cada piedra contaba la historia de una familia que había forjado su fortuna con trabajo duro y determinación férrea. María, la sirvienta que había ayudado a Joaquín e Isabela a mantener su correspondencia secreta, lo recibió en la entrada. Su rostro estaba pálido y evitó mirarlo directamente a los ojos. «Don Ricardo lo espera en su despacho», murmuró María, señalando hacia el pasillo que llevaba al corazón de la casa. «Y Joaquín, que Dios lo acompañe». Esas palabras fueron como una sentencia de muerte para Joaquín. Si María, quien conocía su secreto, le deseaba la protección divina, era porque sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse. El despacho de don Ricardo era una habitación amplia, con estantes llenos de libros, mapas de las tierras familiares colgados en las paredes y un escritorio macizo de roble detrás del cual se sentaba el hombre más poderoso de la región. Don Ricardo Villanueva tenía 55 años, cabello gris perfectamente peinado y unos ojos que podían ser tan cálidos como el sol del desierto o tan fríos como el viento invernal de las montañas. «Siéntate, Joaquín», ordenó don Ricardo, sin levantar la vista de los documentos que tenía ante él. Su voz era calmada, pero Joaquín pudo detectar una tensión subyacente que lo puso aún más nervioso. Joaquín se sentó en la silla frente al escritorio, manteniéndose erguido y tratando de controlar sus manos temblorosas. El silencio se prolongó durante varios minutos, mientras don Ricardo continuaba revisando sus papeles. Era una táctica que Joaquín había visto usar antes, dejar que la tensión se acumulara hasta que la persona confesara por voluntad propia. Finalmente, don Ricardo levantó la vista y clavó sus ojos en los de Joaquín. Era una mirada que parecía ver directamente en el alma. «Joaquín Herrera», comenzó don Ricardo con voz pausada, «tu padre trabajó para mi familia durante 30 años. Era un hombre honorable, leal, trabajador. Cuando murió, me hice cargo de tu educación, te enseñé todo lo que un vaquero debe saber. Te consideraba casi como un hijo». La palabra «consideraba» resonó en los oídos de Joaquín como el sonido de una campana funeral. El uso del pasado confirmaba sus peores temores. «Sí, señor», respondió Joaquín, sin saber qué más decir. «Dime, Joaquín», continuó don Ricardo inclinándose hacia adelante, «¿crees que he sido justo contigo todos estos años?» «Más que justo, señor. Le debo todo lo que soy». «Exactamente», asintió don Ricardo. «Me debes todo lo que eres, tu casa, tu trabajo, tu sustento, tu educación. Todo viene de la generosidad de esta familia. ¿Estás de acuerdo?» Joaquín asintió,
sintiéndose como un animal atrapado que ve acercarse al cazador. Entonces explícame. La voz de don Ricardo se endureció súbitamente. ¿Por qué has decidido traicionar esa confianza cortejando a mi hija a mis espaldas? Las palabras cayeron sobre Joaquín como un martillazo. Ya no había escape posible. Ya no había forma de negar la verdad. Don Ricardo sabía todo, y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. «Señor, yo...» comenzó Joaquín, pero don Ricardo lo interrumpió levantando la mano. «No me insultes con negaciones o excusas», rugió el hacendado poniéndose de pie. «Tengo testigos, tengo pruebas. Sé de sus encuentros nocturnos, de las cartas que intercambiaban, de los planes que han estado tramando. Lo sé todo, Joaquín, todo». El corazón de Joaquín se hundió. Si don Ricardo tenía pruebas, significaba que alguien los había traicionado. Alguien en quien habían confiado los había estado observando, reportando cada movimiento, cada encuentro secreto. «Es cierto», admitió finalmente Joaquín, irguiendo los hombros. «Amo a Isabela y ella me ama a mí. No planeamos que sucediera, simplemente ocurrió». Don Ricardo lo miró con una mezcla de ira y decepción. «¿Amor? ¿Tú crees que sabes lo que es el amor, muchacho? El amor es sacrificio, es poner las necesidades de la persona amada por encima de las propias. Si realmente amaras a Isabela, nunca habrías puesto en riesgo su futuro con tus fantasías románticas». «Su futuro está siendo decidido por otros», replicó Joaquín, encontrando valor en su desesperación. «Isabela merece elegir su propio camino, merece ser feliz». «La felicidad», se burló don Ricardo. «¿Y qué sabes tú de la felicidad, vaquero? ¿Crees que la felicidad se alimenta de aire? ¿Crees que el amor puede protegerla del hambre, de la pobreza, de las enfermedades? Isabela está destinada a ser una dama respetada, la esposa de un hombre con recursos, la madre de hijos que nunca conocerán las privaciones. Eso es amor verdadero, asegurar su bienestar». Joaquín sintió la furia crecer en su pecho. «Usted habla como si Isabela fuera una propiedad que puede ser intercambiada por tierras y ganado. Ella es una mujer inteligente, valiente, capaz de decidir por sí misma». «¡Basta!», gritó don Ricardo, golpeando el escritorio con el puño. «Isabela es mi hija, y yo decido lo que es mejor para ella, y lo mejor para ella es casarse con Alejandro Morales, unir nuestras familias y asegurar la prosperidad de las generaciones futuras». El silencio que siguió fue tenso, cargado de ira y dolor. Joaquín sabía que había llegado el momento decisivo, el punto donde sus caminos se separarían para siempre. «Tienes dos opciones», declaró don Ricardo con voz helada. «Puedes aceptar una suma de dinero, suficiente para comenzar una nueva vida en otra parte de México, lejos de aquí, y nunca volver a ver a Isabela, o puedes enfrentar las consecuencias de tu traición». «¿Qué consecuencias?», preguntó Joaquín, aunque temía la respuesta. Don Ricardo sonrió, pero era una sonrisa sin calor, vacía de cualquier compasión. «Esta región está llena de peligros, Joaquín. Bandidos, animales salvajes, accidentes. Sería una lástima que algo le ocurriera a un vaquero joven y valiente como tú». La amenaza era clara. Don Ricardo no solo lo echaría de la hacienda, sino que se aseguraría de que nunca pudiera estar con Isabela. Y si eso requería medidas extremas... Joaquín se puso de pie lentamente, enfrentando la mirada del hombre que había sido como un padre para él. En ese momento, supo que su vida anterior había terminado. Ya no era el vaquero leal de la hacienda San Miguel. Ahora era un fugitivo, un hombre marcado por el amor. «Elijo a Isabela», declaró Joaquín con voz firme. «Elijo el amor por encima del miedo». Don Ricardo asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces que Dios se apiade de tu alma, muchacho, porque yo no lo haré». Joaquín salió del despacho sabiendo que acababa de firmar su sentencia de muerte, pero también sabía que esa noche, cuando se encontrara con Isabela junto al río, por primera vez en su vida sería completamente libre. Lo que no sabía era que el cuervo,
y su banda ya habían recibido sus órdenes y que la cacería había comenzado. La noche del compromiso llegó envuelta en una atmósfera festiva que contrastaba dolorosamente con la angustia que consumía a Isabela. La hacienda San Miguel se había transformado en un escenario de celebración. Faroles de papel colgaban de los árboles del patio principal. Músicos mariachis tocaban alegres canciones y los invitados más distinguidos de la región se habían congregado para presenciar la unión de dos de las familias más poderosas del norte de México. Isabela se miraba en el espejo de su habitación, vestida con un elegante traje azul marino bordado con hilos de plata. Su madre había insistido en que usara las joyas familiares, un collar de perlas que había pertenecido a su abuela, aretes de oro con pequeños diamantes y una pulsera que llevaba el escudo de armas de los Villanueva. Cada pieza le pesaba como cadenas, recordándole que estaba a punto de convertirse en una prisionera dorada. «Estás hermosa, mi niña», susurró doña Carmen Villanueva, su madre, mientras ajustaba los últimos detalles del peinado de Isabela. Era una mujer elegante de 45 años que había vivido toda su vida cumpliendo las expectativas sociales de su época. «Alejandro es un joven honorable. Aprenderás a amarlo con el tiempo». Isabela apretó los puños, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordar. «¿Y si no puedo aprenderlo, madre? ¿Y si mi corazón pertenece a otro?» Doña Carmen se detuvo en su tarea y miró a su hija a través del reflejo del espejo. Por un momento, Isabela creyó ver un destello de comprensión en sus ojos, como si su madre recordara sus propios sueños de juventud. «El amor, mi querida hija, es un lujo que pocas mujeres de nuestra posición pueden permitirse», respondió doña Carmen con tristeza. «Nuestro deber es hacia la familia, hacia las tradiciones que nos han dado todo lo que tenemos. El amor romántico se desvanece, pero la estabilidad y el respeto perduran». «Pero madre, usted amó a papá cuando se casaron». Doña Carmen guardó silencio durante un largo momento, sus manos deteniéndose en el cabello de Isabela. «Tu padre y yo aprendimos a respetarnos, a valorarnos mutuamente. Con los años, eso se convirtió en algo parecido al amor. Es diferente de lo que las novelas describen, pero es sólido, duradero». Isabela cerró los ojos pensando en Joaquín. Lo que sentía por él no se parecía en nada a la tibia resignación que su madre describía. Era fuego puro, una pasión que la consumía y la hacía sentir más viva que nunca. Era la certeza absoluta de que preferiría morir antes que vivir sin él. «Es hora de bajar», anunció doña Carmen, alisando su propio vestido. «Los invitados están esperando y Alejandro acaba de llegar con su familia». Isabela asintió, tomó una respiración profunda y siguió a su madre hacia el patio principal. Con cada paso que daba por los pasillos de la casa, que había sido su hogar durante 20 años, sentía como si estuviera caminando hacia su propio funeral. El patio estaba lleno de gente elegante, hacendados de toda la región, con sus esposas engalanadas, comerciantes prósperos, funcionarios del gobierno local y todos los trabajadores de mayor rango de la hacienda. Las mesas estaban cubiertas con manteles de encaje blanco y adornadas con flores frescas. El aroma de la comida tradicional mexicana se mezclaba con el perfume de las damas y el humo de los puros de los caballeros. Alejandro Morales estaba junto a su padre, esperando la llegada de su prometida. Era un hombre apuesto de 26 años, alto y bien vestido, con modales impecables y una sonrisa que revelaba dientes perfectos. Isabela no podía negar que era exactamente el tipo de hombre que cualquier padre desearía para su hija, educado, próspero, de buena familia. Pero cuando la miró y le sonrió, Isabela no sintió más que un vacío helado en el pecho. «Señorita Isabela», saludó Alejandro, tomando su mano y besándola galantemente. «Está usted radiante esta noche. Soy el hombre más afortunado de todo México».
Es muy amable, señor Morales, respondió Isabela, forzando una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Don Ricardo se acercó a la pareja, cargando una copa de champán y con una expresión de satisfacción en el rostro. Para él, esta noche representaba la culminación de meses de negociaciones cuidadosas. La alianza con los Morales no solo aseguraría el futuro económico de su familia, sino que también consolidaría su posición como el hacendado más influyente del norte de México. «Señoras y señores», anunció don Ricardo alzando su copa, «esta noche celebramos no solo el compromiso de mi querida hija Isabela con el distinguido Alejandro Morales, sino también la unión de dos familias que han construido su fortuna con honor y trabajo duro». Los invitados alzaron sus copas mientras los aplausos llenaban el patio. Isabela sonrió y asintió, cumpliendo con el papel que se esperaba de ella. Pero su mente estaba en otro lugar. Desde donde se encontraba, podía ver las colinas que rodeaban la hacienda, iluminadas por la luna llena. Sabía que en algún lugar entre esas colinas, Joaquín la esperaba. Durante la cena, Isabela apenas pudo concentrarse en las conversaciones que la rodeaban. Alejandro le hablaba de sus planes para expandir el negocio familiar, de los viajes que harían después de la boda, de la casa que estaba construyendo especialmente para ella en Chihuahua. Todo sonaba maravilloso en teoría, pero para Isabela era como escuchar los planes para su propia prisión. «He estado pensando que podríamos casarnos en la primavera», comentó Alejandro mientras cortaba su carne. «La Catedral de Chihuahua es perfecta para una ceremonia como la nuestra. Podríamos invitar a más de 500 personas». «La primavera suena encantadora», mintió Isabela, jugando con la comida en su plato. A medida que la noche avanzaba, Isabela sintió que el tiempo se le escurría entre los dedos como arena. Sabía que después de los postres y los brindis finales, tendría que excusarse e ir a su habitación. Esa sería su oportunidad de huir, su única oportunidad de elegir su propio destino. Mientras los músicos tocaban y las parejas bailaban en el centro del patio, Isabela notó que su padre la observaba constantemente. Era como si don Ricardo pudiera leer sus pensamientos, como si supiera que ella estaba planeando algo. La intensidad de su mirada la ponía nerviosa, pero también fortalecía su determinación. «¿Te gustaría bailar?», preguntó Alejandro, ofreciéndole su brazo. Isabela asintió, sabiendo que rechazar sería demasiado sospechoso. Mientras bailaban, Alejandro le susurró al oído: «Sé que esto puede parecer abrumador, Isabela. Un compromiso arreglado no es lo que las jóvenes sueñan, pero te prometo que haré todo lo posible para hacerte feliz». Por un momento, Isabela sintió una punzada de culpa. Alejandro parecía genuinamente preocupado por su bienestar, y ella estaba a punto de humillarlo públicamente al huir con otro hombre. Pero luego recordó las palabras de Joaquín. Tenía derecho a elegir su propia felicidad. «Gracias por su comprensión», murmuró Isabela. «Estoy segura de que será usted un buen esposo». Cuando la música terminó, Isabela se excusó, diciendo que necesitaba un momento para refrescarse. Subió a su habitación, cerró la puerta con llave y se dirigió directamente hacia el baúl donde había escondido una pequeña bolsa con sus pertenencias más valiosas. Algunas joyas que podría vender, dinero que había estado ahorrando en secreto, una fotografía de sus padres y una muda de ropa práctica para el viaje. Se cambió rápidamente, cambiando su elegante vestido por una falda de montar, botas de cuero y una blusa sencilla. Se recogió el cabello en una trenza y se cubrió con un rebozo oscuro. Cuando se miró en el espejo, ya no vio a la señorita Isabella Villanueva, hija del hacendado más poderoso de la región. En su lugar, vio a una mujer decidida a luchar por su amor. El ruido de la fiesta continuaba abajo mientras Isabela abría cuidadosamente la ventana de su habitación. Había practicado esta ruta de escape durante días.
estudiando cada rama del árbol que crecía junto a su ventana, cada sombra que podría ocultar su huida. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Isabela se deslizó por la ventana y comenzó a descender por el árbol. Las ramas crujían bajo su peso y cada sonido la hacía detenerse, temiendo que alguien hubiera escuchado. Pero la música y las risas de la fiesta ahogaban cualquier ruido que pudiera hacer. Cuando finalmente llegó al suelo, Isabela se quedó inmóvil durante varios minutos, escuchando, observando. Los jardines estaban en silencio, iluminados solo por la luna y las luces distantes del patio donde continuaba la celebración. Podía ver las siluetas de los invitados bailando, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Isabela comenzó a caminar hacia el río, manteniéndose en las sombras, evitando los senderos principales. Conocía cada rincón de la hacienda. Cada árbol, cada rocahuer podría esconderse si era necesario. El río estaba a unos 20 minutos a pie en un lugar apartado donde ella y Joaquín se habían encontrado tantas veces antes. Mientras caminaba, Isabela no podía dejar de pensar en todo lo que estaba dejando atrás. Su familia, su posición social, la seguridad económica, el respeto de la comunidad, todo a cambio de un amor que el mundo consideraba imposible. Pero cada paso que daba hacia el río le confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. El sonido del agua corriendo le llegó antes de ver el río. Isabela aceleró el paso, ansiosa por encontrarse con Joaquín, por comenzar finalmente la vida que habían soñado juntos. Pero cuando llegó al lugar de encuentro, no encontró a Joaquín esperándola. En su lugar, encontró signos de una lucha violenta. Tierra removida, ramas rotas y manchas oscuras en las rocas que parecían ser sangre. El corazón de Isabela se detuvo. Gritó el nombre de Joaquín, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Fue entonces cuando escuchó el sonido de caballos acercándose. Isabela se ocultó detrás de un árbol grande, temiendo lo peor. 3 jinetes emergieron de la oscuridad, y aunque no podía ver claramente sus rostros, la forma agresiva en que montaban y la manera en que exploraban el área, le dijeron todo lo que necesitaba saber. Eran bandidos, y habían llegado demasiado tarde para encontrar a Joaquín, pero no demasiado tarde para encontrarla a ella. «No está aquí», gruñó uno de los hombres. «El vaquero ya no va a venir a ningún lado». «Pero la muchacha sí vino», respondió otro, y Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. «El jefe dijo que si la encontrábamos, podríamos quedarnos con ella. Una señorita rica como esa debe valer una buena recompensa». Isabela contuvo la respiración, rogando que la oscuridad la mantuviera oculta, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran. Tenía que moverse. Tenía que huir, pero ¿hacia dónde? Y más importante aún, ¿qué le había pasado a Joaquín? El destino que había comenzado como una historia de amor se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla, y Isabela estaba sola en la oscuridad, enfrentando un mundo más peligroso de lo que jamás había imaginado. Los bandidos continuaron buscando durante varios minutos más, registrando los alrededores del río con antorchas improvisadas. Isabela permaneció inmóvil detrás del árbol, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento entre las hojas la hacía estremecer de terror. «Debe haber regresado a la hacienda», concluyó finalmente el líder de los bandidos. «Búsquenla mañana. Por ahora tenemos que ocuparnos del trabajo que ya pagaron». Los 3 hombres se alejaron cabalgando hacia las colinas, dejando a Isabela sola con su terror y sus preguntas. Cuando estuvo segura de que se habían ido, salió de su escondite y examinó cuidadosamente la escena de la lucha. Las evidencias eran claras. Joaquín había estado allí. Había luchado contra varios hombres y había perdido, pero no había cuerpo, lo cual significaba que o estaba gravemente herido en algún lugar
o había sido llevado prisionero. Isabela se aferró a la esperanza de que estuviera vivo, porque la alternativa era impensable. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Isabela tomó la decisión más difícil de su vida. No podía regresar a la hacienda, los bandidos la estarían esperando y además su ausencia ya habría sido descubierta. Tampoco podía quedarse allí, esperando que Joaquín apareciera milagrosamente. Tenía que encontrarlo, tenía que salvarlo. Isabela comenzó a caminar hacia las colinas, siguiendo las huellas de los caballos. No tenía armas, no tenía experiencia en combate, y no tenía más que su determinación y su amor por Joaquín para guiarla. Pero en ese momento, eso era suficiente. La mujer que había crecido en la comodidad de la hacienda San Miguel estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien completamente nuevo, una mujer capaz de enfrentar cualquier peligro por amor. Lo que Isabela no sabía era que su huida había sido descubierta casi inmediatamente. Don Ricardo, al ver que su hija no regresaba de su habitación, había enviado a María a buscarla. El grito desgarrador de la sirvienta al encontrar la habitación vacía y la ventana abierta había alertado a toda la hacienda. La fiesta se había convertido en caos. Los invitados murmuraban entre sí, especulando sobre lo que había pasado. Alejandro Morales estaba lívido, sintiéndose humillado ante toda la sociedad de la región. Y Don Ricardo estaba furioso como nunca antes en su vida. «Encuentren a mi hija», rugió a sus hombres. «Registren cada rincón de la hacienda, cada escondite posible. Y cuando la encuentren, tráiganla de vuelta sin importar en qué condiciones». Pero los hombres de Don Ricardo no fueron los únicos que salieron a buscar a Isabela esa noche. Los bandidos también habían recibido nuevas órdenes: encontrar a la hija de Villanueva, viva o muerta, y usarla como moneda de cambio para una venganza que iba mucho más allá de un simple amor prohibido. La verdadera guerra había comenzado, y Isabela estaba sola en el medio de un territorio hostil, donde cada sombra podría ocultar un enemigo mortal. Isabela caminó durante horas por senderos pedregosos que apenas conocía, guiándose únicamente por las huellas de los caballos y la posición de las estrellas. Sus botas elegantes no estaban hechas para terreno tan accidentado, y pronto sintió cómo se le formaban ampollas en los pies. El frío de la madrugada le calaba hasta los huesos, pero no se detuvo. Cuando el alba comenzó a pintar el horizonte de color rosado, Isabela se encontró en una región montañosa que nunca había explorado. Las huellas que había estado siguiendo se perdían entre las rocas, y se dio cuenta de que estaba completamente perdida. Se sentó en una piedra grande, sintiéndose abrumada por primera vez desde que había comenzado su búsqueda. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma, mientras las lágrimas de frustración comenzaban a brotar. «No sé nada de rastrear, no sé nada de sobrevivir en el desierto. Soy una tonta que va a morir aquí sin haber ayudado a nadie». Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó una voz familiar que la hizo saltar de la piedra. «¿Isabela? ¿Qué diablos haces aquí?». Se volvió y vio a Miguel Santos, uno de los vaqueros más experimentados de la hacienda San Miguel. Era un hombre de unos 40 años, curtido por el sol y las tormentas, con cicatrices que contaban historias de enfrentamientos con pumas y bandidos. Isabela lo conocía desde niña y sabía que era uno de los pocos hombres en quienes Joaquín confiaba completamente. «Miguel», exclamó Isabela corriendo hacia él, «gracias a Dios que te encuentro. Joaquín está en peligro, los bandidos lo tienen. Yo vi señales de lucha en el río». Miguel la miró con una expresión que mezcla sorpresa y comprensión. «Cálmate, muchacha. Tu padre ha puesto a medio estado a buscarte. La hacienda está en caos total». «No me importa mi padre ahora», respondió Isabela con fiereza. «Lo único que me importa es encontrar a Joaquín. Tú lo conoces. Sabes que él nunca me habría abandonado esa noche. Algo terrible le pasó». Miguel suspiró profundamente, mirando hacia las montañas. «Isabela, hay cosas que no sabes. Tu padre
Él no solo descubrió lo de ustedes dos por casualidad. Alguien se lo dijo, alguien que los había estado vigilando durante semanas. El corazón de Isabela se hundió. ¿Quién? Carlos, el capataz mayor. Él vio uno de sus encuentros hace un mes y se lo reportó inmediatamente a don Ricardo. Tu padre le ordenó que siguiera vigilándolos, que documentara cada encuentro, cada carta intercambiada. Isabela sintió como si le hubieran dado una puñalada. Carlos había sido como un tío para ella durante toda su infancia. La había cargado en sus hombros cuando era pequeña. Le había enseñado a reconocer las huellas de diferentes animales. Le había contado cuentos sobre vaqueros valientes y doncellas en peligro. Pero eso no es lo peor, continuó Miguel. Tu padre contrató a El Cuervo y su banda para que se ocuparan de Joaquín. Les pagó por adelantado y les dio información exacta sobre dónde estarían esa noche. La revelación golpeó a Isabela como un rayo. Su propio padre había ordenado la captura y posiblemente la muerte del hombre que amaba. El hombre que la había criado, que le había enseñado valores de honor y justicia, había decidido convertirse en un asesino para proteger su orgullo familiar. ¿Dónde está Joaquín?, preguntó Isabela, su voz temblando de ira y determinación. ¿Dónde lo tienen? Miguel dudó antes de responder. Según lo que pude averiguar antes de salir a buscarte, el Cuervo tiene un campamento en las cuevas del Cañón Negro, a unas 3 horas cabalgando hacia el norte. Pero Isabela, no puedes ir ahí. Esos hombres son asesinos sin escrúpulos. Te matarían sin pensarlo 2 veces. Entonces ven conmigo, suplicó Isabela. Ayúdame a rescatarlo. Joaquín es tu amigo. Trabajó contigo durante años. No puedes abandonarlo ahora. Miguel la miró durante un largo momento, como si estuviera midiendo su determinación. Tu padre me ordenó que te trajera de vuelta inmediatamente si te encontraba. Me prometió una recompensa considerable. ¿Y vas a hacerlo?, preguntó Isabela, preparándose para huir si era necesario. Miguel sonrió por primera vez desde que la había encontrado. Tu padre puede ser mi jefe, pero Joaquín es mi hermano. Además, nunca me han gustado los hombres que lastiman a los inocentes por dinero. Isabela sintió una oleada de alivio y gratitud. Entonces, ¿me ayudarás? Te ayudaré, confirmó Miguel, pero tenemos que ser inteligentes. El Cuervo tiene al menos 8 hombres con él, todos armados y peligrosos. No podemos simplemente llegar y exigir que liberen a Joaquín. Miguel silbó suavemente y su caballo apareció entre los arbustos. Era un animal magnífico, un 1/4 de milla negro con manchas blancas que había sido entrenado para el trabajo del rancho más exigente. Vamos a necesitar ayuda, murmuró Miguel mientras ayudaba a Isabela a subir al caballo. Conozco algunos vaqueros de otras haciendas que no le tienen miedo a una pelea justa, hombres que respetan a Joaquín y que no están en la nómina de tu padre. Mientras cabalgaban hacia el norte, Miguel le explicó a Isabela la reputación de El Cuervo. Su nombre real era Esteban Moreno, un exsoldado que había desertado del ejército después de ser acusado de robar suministros. Durante los últimos 5 años, había construido una banda de forajidos que se especializaba en secuestros, extorsión y trabajos sucios para hacendados poderosos que querían mantener las manos limpias. No es solo un bandido común, explicó Miguel. Es inteligente, calculador. Sabe que puede ganar más dinero trabajando para hombres ricos que robando diligencias o asaltando pueblos pequeños. ¿Y crees que Joaquín sigue vivo?, preguntó Isabela, temiendo la respuesta. Si tu padre pagó por un trabajo específico, el Cuervo mantendrá a Joaquín vivo hasta completarlo. Pero no sabemos exactamente cuáles fueron las instrucciones que recibió. Llegaron a un pequeño pueblo llamado San José del Río, cerca del mediodía. Era un lugar polvoriento, con una sola calle principal, una cantina, una tienda general y una pequeña iglesia. Miguel conocía al dueño de la cantina, un hombre llamado Teodoro, que había trabajado como vaquero antes de establecer su negocio. Teodoro
saludó Miguel al entrar en la cantina. Necesito hablar contigo sobre un asunto urgente. Teodoro era un hombre robusto de unos 50 años, con un bigote espeso y ojos que habían visto demasiadas cosas malas en la vida. Miró a Isabela con curiosidad, claramente reconociendo que no era una mujer común del pueblo. «Miguel Santos», respondió Teodoro. «¿Qué te trae por estos lados? ¿Y quién es la señorita?» «Es una larga historia», respondió Miguel. «Pero necesitamos ayuda para rescatar a un amigo que está prisionero de El Cuervo y su banda». La expresión de Teodoro se endureció inmediatamente. «Ese maldito ha estado extorsionando a los comerciantes de la región durante meses. Hace 2 semanas, sus hombres golpearon brutalmente al hijo del herrero porque se negó a pagarles protección». «¿Conoces su campamento?», preguntó Isabela, incapaz de mantenerse callada. Teodoro la estudió cuidadosamente. «Conozco la zona, pero entrar ahí es suicidio. El Cuervo tiene centinelas por todas partes, y el cañón solo tiene una entrada y una salida. Es la trampa perfecta». «Pero tiene que haber una manera», insistió Isabela. «No puedo abandonar al hombre que amo». La palabra «amo» resonó en la cantina como un disparo. Teodoro miró a Miguel, quien asintió en confirmación. «Ah», murmuró Teodoro, «así que se trata de eso, un asunto del corazón». «Es más que eso», explicó Miguel. «Es un asunto de justicia. El patrón de la señorita contrató a El Cuervo para eliminar a un vaquero inocente cuyo único crimen fue enamorarse de su hija». Teodoro guardó silencio durante varios minutos, limpiando mecánicamente un vaso mientras pensaba. Finalmente, dejó el vaso sobre la barra y los miró directamente. «Hay 3 hombres en este pueblo que podrían ayudarlos», anunció. «Aurelio Vázquez, que fue soldado antes de convertirse en herrero. Tomás Guerrero, que conoce esas montañas mejor que nadie porque fue minero durante 20 años. Y Padre Francisco, que no puede pelear, pero puede ofrecerles refugio y bendecir sus armas». Isabela sintió un rayo de esperanza. «¿Crees que aceptarían ayudarnos?» «Si les explican la situación correctamente, sí», respondió Teodoro. «Todos hemos sufrido por culpa de El Cuervo, de una manera u otra, y ninguno de nosotros tolera a los hombres poderosos que usan el dinero para destruir vidas inocentes». Durante las siguientes horas, Miguel e Isabela recorrieron el pueblo, reuniendo aliados para su misión imposible. Aurelio Vázquez, el herrero, era un hombre serio de unos 35 años que había servido en el ejército durante la intervención francesa. Cuando escuchó la historia, su respuesta fue inmediata. «Conozco a hombres como don Ricardo Villanueva. Creen que el dinero les da derecho a jugar con las vidas de otros como si fueran piezas de ajedrez». Tomás Guerrero, el ex minero, era más cauteloso, pero igualmente comprometido. «Las cuevas del Cañón Negro tienen túneles que El Cuervo no conoce», explicó. «Trabajé en esas minas durante 10 años antes de que se agotaran. Conozco pasajes secretos que podrían darnos ventaja». Padre Francisco, un sacerdote de unos 60 años que había dedicado su vida a servir a los pobres y oprimidos de la región, les ofreció no solo refugio, sino también sabiduría espiritual. «Hija mía», le dijo a Isabela después de escuchar su confesión, «el amor verdadero siempre requiere sacrificio, pero el sacrificio no significa rendirse ante la injusticia. Significa luchar por lo que es correcto, sin importar el costo personal». Esa noche, los 5 conspiradores se reunieron en la iglesia para planear el rescate. El plan era arriesgado y complicado. Tomás los guiaría a través de los túneles abandonados de la mina hasta llegar cerca del campamento de los bandidos. Aurelio y Miguel se encargarían del combate directo, mientras que Isabela insistió en ser quien negociara directamente con El Cuervo. «Absolutamente no», declaró Miguel. «Es demasiado peligroso. Si algo sale mal, terminarás como prisionera junto con Joaquín. O terminaremos todos muertos», añadió Aurelio sombrío. Pero Isabela
Había tomado su decisión. «Escúchenme», dijo con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. «Soy la hija de don Ricardo Villanueva. Para el Cuervo represento una oportunidad de obtener un rescate mucho mayor que cualquier cosa que mi padre le haya pagado por lastimar a Joaquín. Puedo usar eso como moneda de cambio». «¿Y si no acepta el trato?», preguntó Tomás. Isabela sonrió, pero era una sonrisa fría, decidida. «Entonces aprenderá que las mujeres Villanueva no se rinden fácilmente cuando luchan por lo que aman». El plan final era simple en concepto, pero mortal en ejecución. Al amanecer, se acercarían al campamento usando los túneles secretos. Isabela se presentaría ante el Cuervo, como una fugitiva que había decidido entregarse a cambio de la libertad de Joaquín. Mientras ella mantenía la atención de los bandidos, Miguel y Aurelio se posicionarían para atacar, y Tomás aseguraría la ruta de escape. «Si algo sale mal», advirtió Padre Francisco antes de que se separaran, «recuerden que el valor no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo correcto a pesar del miedo». Mientras Isabela se preparaba para lo que podría ser la última noche de su vida, no podía dejar de pensar en Joaquín. ¿Estaría herido? ¿Estaría pensando en ella? ¿Habría perdido la esperanza de ser rescatado? Todas esas preguntas la atormentaban, pero también la fortalecían. Por primera vez en su vida, Isabela Villanueva no era una hija obediente, una novia sumisa o una dama de sociedad preocupada por las apariencias. Era una mujer enamorada dispuesta a enfrentar la muerte por amor, y esa transformación la había hecho más peligrosa de lo que cualquiera de los bandidos podría imaginar. El amanecer traería sangre, lágrimas y decisiones que cambiarían el destino de todos los involucrados. Pero también traería la oportunidad de demostrar que el amor verdadero podía conquistar incluso a los enemigos más despiadados. En las cuevas del Cañón Negro, Joaquín yacía encadenado, golpeado pero vivo, esperando un milagro que no sabía si llegaría. Lo que no sabía era que el milagro tenía el rostro de la mujer que amaba y que estaba dispuesta a arriesgar todo por salvarlo. La guerra entre el amor y el poder estaba a punto de alcanzar su clímax, y nadie saldría ileso de la batalla final. Los primeros rayos del amanecer apenas comenzaban a iluminar las montañas cuando Isabela y sus aliados iniciaron su peligrosa misión. Tomás los guió a través de senderos ocultos que solo él conocía, pasajes secretos entre las rocas que los llevaron hasta la entrada abandonada de la antigua mina. «Desde aquí», susurró Tomás, señalando un túnel oscuro que se adentraba en la montaña. «Son aproximadamente 20 minutos hasta llegar cerca del campamento, pero tengan cuidado, algunas secciones están debilitadas y un ruido fuerte podría causar un derrumbe». Isabela sintió un escalofrío al mirar la entrada del túnel. Era como mirar directamente hacia las fauces de la tierra. Pero pensó en Joaquín, encadenado y posiblemente torturado, y toda su aprensión se transformó en determinación férrea. Miguel verificó sus armas por última vez, una pistola Colt y un rifle Winchester que había conseguido prestado de Aurelio. «Recuerden el plan», murmuró. «Isabela entra al campamento y mantiene ocupado a El Cuervo. Cuando yo silbe 3 veces, Aurelio ataca por el flanco este mientras yo voy por el oeste. Tomás, tú te quedas aquí asegurando nuestra salida». «¿Y si las cosas salen mal?», preguntó Aurelio revisando su propio arsenal. «Si las cosas salen mal», respondió Isabela con una calma que la sorprendió a ella misma, «entonces moriremos sabiendo que luchamos por algo que valía la pena». El túnel era más claustrofóbico de lo que Isabela había imaginado. El aire era pesado y húmedo, con un olor a tierra y minerales que le recordaba constantemente que toneladas de roca se cernían sobre sus cabezas. Sus pasos resonaban suavemente en la oscuridad, amplificados por las paredes de piedra hasta convertirse en ecos fantasmales. Después de lo que pareció una eternidad, comenzaron a ver luz natural filtrándose desde adelante. Tomás los detuvo con un gesto y señaló hacia arriba.
Estamos directamente debajo del campamento, susurró. Hay una abertura natural entre las rocas, unos 50 metros más adelante. Desde ahí pueden ver todo el campamento sin ser detectados. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. En pocos minutos vería a Joaquín, sabría si estaba vivo y en qué condiciones se encontraba. También se enfrentaría cara a cara con el Cuervo, el hombre que había sido contratado para destruir su felicidad. La abertura que Tomás había mencionado era perfecta para la observación. Desde ahí podían ver todo el campamento de los bandidos, 8 hombres armados, varios caballos, provisiones suficientes para una semana, y en el centro del campamento una horca improvisada donde colgaba un hombre con la cabeza inclinada hacia adelante. Isabela tuvo que morderse los labios para no gritar cuando reconoció la figura de Joaquín. Estaba vivo, pero claramente había sido golpeado brutalmente. Su camisa estaba desgarrada y manchada de sangre, y aunque estaba consciente, se veía débil y dolorido. «El maldito», murmuró Miguel entre dientes. «Lo han torturado, pero está vivo», susurró Isabela, aferrándose a esa esperanza como a un salvavidas. Está vivo, y eso es lo único que importa ahora. El Cuervo era exactamente como Isabela se lo había imaginado. Un hombre alto y delgado, con una barba negra perfectamente cuidada, vestido con ropas que claramente habían sido robadas de víctimas acomodadas. Llevaba un sombrero negro con una pluma, 2 pistolas en el cinturón, y tenía los modales de alguien que estaba acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. ¿Sigues creyendo que tu preciosa Isabela va a venir a rescatarte?, se burlaba el Cuervo mientras caminaba alrededor de Joaquín. Han pasado 2 días, vaquero. Si realmente te amara como dices, ya estaría aquí. Joaquín levantó la cabeza con dificultad, y sus ojos, aunque hinchados por los golpes, brillaban con una determinación inquebrantable. «Isabela es más valiente y más inteligente que tú y todos tus hombres juntos», respondió con voz ronca pero firme. «Y cuando llegue aquí, se dará cuenta inmediatamente de que ustedes no son más que cobardes, que atacan a hombres desarmados en la oscuridad». El Cuervo se rió con una carcajada que helaba la sangre. «Qué romántico. Pero me temo que tu querida Isabela está demasiado ocupada consolándose con su prometido rico. Don Ricardo me aseguró que la boda se realizaría según lo planeado, independientemente de lo que pasara contigo». Isabela